Hola chicos, vamos a continuar con el siguiente tema correspondiente al segundo parcial. El primer tema que vamos a abordar se le llama impulso y cantidad de movimiento. Lo primero que tenemos que ver es qué es un impulso. Un impulso lo vamos a denominar con la letra J y es una fuerza F que actúa en un intervalo muy pequeño de tiempo. ¿De acuerdo? Entonces impulso lo podemos definir como J igual a fuerza por delta T, donde J es el impulso, F es la fuerza y delta T va a ser un intervalo de tiempo muy chiquito. Un ejemplo en el que podemos ver el impulso es cuando un golfista toca una pelota de golf y la lanza. Entonces el tiempo en el que se da ese toque es muy pequeño y tiene una fuerza. Por lo tanto, se le está diciendo que le está dando un impulso a la bola de golf. Continuando sobre el mismo ejemplo del palo de golf, tenemos que este palo ejerce una fuerza promedio de 4000 newtons por 0.002 segundos. Si se fijan, es un tiempo muy chiquito. Y les pregunta cuál es el impulso dado a la pelota. Entonces, basándonos en la definición de impulso, J es igual a F por delta T. Lo único que hacemos es multiplicar los 4000 newtons por el punto 002 segundos y como resultado nos daría que el impulso que ejerce la pelota de golf sobre la bolita sería de 8 newtons por segundo. Aquí la unidad que vamos a manejar en impulso es newtons por segundo. Entonces también tenemos el impulso desde una fuerza externa. Una fuerza que actúa por un intervalo corto no es constante. Puede ser grande al inicio y puede tender a cero, como se muestra la figura. Entonces, al inicio tenemos una fuerza muy grande, pero conforme va pasando el tiempo, esta fuerza va disminuyendo. Entonces, por lo general, para hacer este tipo de problemas utilizamos el cálculo, pero nosotros podemos utilizar lo que es la fuerza promedio o fuerza average en inglés. Y podemos aplicar la misma definición, el impulso es igual a la fuerza promedio por el intervalo pequeño de tiempo. Entonces aquí en el segundo ejemplo, supongamos dos pelotas de goma que chocan. La pelota B ejerce una fuerza promedio de 1200 newtons sobre la pelota A. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el contacto de las pelotas si el impulso es de 5 newtons sobre segundo? Aquí lo que les pregunta es cuál es el tiempo de contacto que tienen estas dos pelotas cuando están chocando. Si al final el impulso fue de 5 newtons por segundo. Entonces continuamos con nuestra misma fuerza. Esta fuerza promedio, ¿a qué se debe? A que al inicio nuestra pelota tiene 1200 newtons, pero conforme pasa el tiempo va reduciendo la fuerza que lleva. Entonces lo único que tenemos que hacer en este caso es hacer un despeje. Entonces si queremos encontrar el tiempo, lo único que hacemos es pasar nuestra fuerza, se está multiplicando, pasa dividiendo, y nos quedaría delta T igual a J sobre nuestra fuerza promedio. ¿De acuerdo? Aquí en este caso el impulso es negativo, porque si se fijan, ¿hacia dónde va? Hacia la izquierda. Y la fuerza en A también la está llevando hacia la izquierda. Entonces ambos casos tenemos fuerza y impulso negativo por la dirección hacia donde va. Y como resultado de hacer esta operación nos quedaría que el intervalo de tiempo es de 0.00420 segundos. Si se fijan, es un tiempo muy chiquito. Otra de las cosas que tenemos es que el impulso cambia la velocidad. ¿Están de acuerdo que en el caso del ejemplo de la pelota de golf, si la pelota está en reposo y le imponemos un impulso, va a empezar a avanzar? Entonces, sabemos que la fuerza es igual a masa por la aceleración y que la aceleración la podemos escribir como velocidad final menos velocidad inicial sobre un intervalo de tiempo. Este intervalo de tiempo, recuerden que tiene que ser muy chiquito. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos decir que el impulso, recuerden que impulso es fuerza por intervalo de tiempo,
va a ser igual a la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial, ¿de acuerdo? Entonces el impulso va a ser un cambio en mv, y como sabemos que la masa es constante, lo que va a cambiar va a ser nuestra velocidad. Entonces aquí podemos relacionar que el impulso es un cambio en la velocidad. Ahora tenemos otro concepto que se le conoce como cantidad de movimiento, que viene de lo que acabamos de hablar. La cantidad de movimiento P se define como el producto de masa y velocidad, mv, que es el mv que teníamos anteriormente. Sus unidades, recuerden que masa es en kilogramos y velocidad es en metros sobre segundo. Entonces el momento o cantidad de movimiento P es igual a masa por velocidad. Entonces supongamos que queremos calcular la cantidad de movimiento de este cochecito. Este cochecito tiene una masa de 1000 kilogramos y va a una velocidad de 16 metros sobre segundo. Entonces lo único que tenemos que hacer es multiplicar 1000 kilogramos por 16 metros sobre segundo y nos quedaría que el momento o cantidad de movimiento va a ser de 16.000 kilogramos por metro sobre segundo. ¿De acuerdo? Aquí solo estamos aplicando nuestra definición para resolver nuestro problema. Después tenemos impulso y cantidad de movimiento. Ya habíamos visto esto, que el impulso es igual a la cantidad, es un cambio en la cantidad de movimiento. Por ejemplo, una fuerza F actúa en una pelota en un tiempo muy chiquito, aumentando la cantidad de movimiento, que es lo mismo que les mencionaba de la parte de la pelota que está en reposo, le ponemos un impulso y empieza a moverse. ¿De acuerdo? Aquí en este tercer ejemplo tenemos una pelota de golf de 50 gramos, sale del palo a 20 metros sobre segundo. Si el palo está en contacto por 0.002 segundos, ¿qué fuerza promedio actúa en la pelota? Entonces lo primero que tenemos que hacer es cambiar mis 50 gramos a kilogramos. Recuerden las unidades que estamos manejando, kilogramos, metros, segundos. Entonces todas sus unidades tienen que ser así. Entonces tenemos que la masa es de 0.05 kilogramos, mi velocidad inicial parte del reposo mi pelotita, mi tiempo es de 0.002 segundos y mi velocidad final es de 20 metros sobre segundo. Entonces vamos a elegir, como de costumbre, la parte derecha como positiva, ¿de acuerdo? Entonces se elimina este término porque dijimos que la velocidad inicial es 0 y nos quedaría que el impulso es igual a la masa por la velocidad final. Pero aquí lo que nos pide es encontrar pues la fuerza, ¿de acuerdo? Entonces conocemos los demás datos y lo único que tenemos que hacer es despejar. En este caso la fuerza va a ser igual a 0.05 kilogramos por 20 metros sobre segundo sobre 0.002 segundos. Y haciendo la operación nos quedaría que la fuerza promedio que recibe la pelotita es de 500 newtons. Entonces igual partimos de las definiciones, hicimos la conversión de unidades y analizamos los datos que nos daba el problema para poder resolver. Entonces el impulso o momento es un vector. Entonces hay que considerar el cambio en la cantidad de movimiento de una pelota que pega en una superficie rígida. Entonces, aquí tenemos nuestra pelotita que va chocando y luego rebota y cambia de dirección. Entonces supongamos una pelota de 2 kilogramos que pega en una superficie con una velocidad de 20 metros sobre segundo y rebota con una velocidad de 15 metros sobre segundo. Les pregunta cuál es el cambio en la cantidad de movimiento. Entonces si se fijan aquí, lo que pasa es que pierde movimiento y se reduce su velocidad cuando rebota. Ahí hay una pérdida de movimiento. Entonces sabemos que el momento es masa por velocidad. Entonces el cambio en el momento va a ser la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial. Entonces aquí solo hacemos nuestras operaciones
sería 2 kilogramos por 15 metros sobre segundo, que sería nuestra velocidad final, menos 2 kilogramos menos 20 metros sobre segundo. ¿Y por qué aquí el menos 20 metros sobre segundo? Pues porque nuestra pelotita va hacia abajo. Entonces, sabemos que arriba y la derecha es positivo y abajo a la izquierda es negativo. Entonces, haciendo la operación, tenemos que el cambio en el momento que sufre esta pelotita cuando choca con una superficie rígida es de 70 kilogramos por metro sobre segundo. Entonces este es el cambio en el momento que sufre esta pelotita al chocar. Y lo podemos ver con la disminución de velocidad cuando sale rebotada. Entonces la manera de resolver estos problemas es elegir y marcar una dirección positiva. ¿De acuerdo? Esto es muy importante para saber si tenemos signos más o si tenemos signos menos. Una velocidad va a ser positiva con una dirección predeterminada y negativa en el sentido opuesto, lo que ustedes elijan. Entonces supongamos que la velocidad inicial a 30 metros sobre segundos va hacia la izquierda y la velocidad final es 10 metros a la derecha. ¿Cuál es el cambio en la velocidad? Pues en este caso, recuerden que derecha es positivo e izquierda es negativo. Y haciendo nuestras operaciones nos quedaría que la velocidad final, 10 metros sobre segundo, menos por el signo que nos indica que va a la izquierda, 30 metros sobre segundo, nos daría que el cambio en la velocidad sería de 40 metros sobre segundo. Aquí solo es para recordar esta parte de los signos, que es muy importante. ¿Están de acuerdo que si aquí tuviera un más, este resultado no sería el mismo? Entonces es muy importante que elijan su origen y hacia dónde van a ir sus signos. Entonces aquí en este ejemplo tenemos una pelota de 500 gramos que se mueve a 20 metros sobre segundo hacia un bat. La pelota choca con este durante 0.002 segundos y sale en dirección opuesta a 40 metros sobre segundos. Le pregunta cuál es la fuerza promedio sobre la pelota. Aquí lo primero que tenemos que hacer es convertir 500 gramos a kilogramos, ¿de acuerdo? E ir viendo nuestros signos. Entonces en este caso vamos a decir que si la pelota se está acercando hacia el bat va a tener un signo negativo, y cuando la pelota choque con el bat y cambie de dirección va a tener un signo positivo. Entonces tenemos nuestra masa, nuestra velocidad inicial de menos 20 metros sobre segundo y nuestra velocidad final de 40 metros sobre segundo. Vamos a tener nuestra fórmula que ya hemos estado trabajando, que la fuerza por el cambio en el tiempo va a ser igual a la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial. Y lo único que vamos a hacer pues va a ser sustituir y hacer nuestras operaciones. Al final nos quedaría que la fuerza por el cambio en el tiempo va a ser igual a 30 kilogramos metros sobre segundo y el problema nos pide la fuerza. Entonces aquí el último paso que faltaría sería dividir el segundo, pasarlo al otro lado, y nos quedaría que la fuerza promedio sobre la pelota sería de 15.000 newtons, ¿de acuerdo? Entonces igual hacer la conversión de unidades, revisar a dónde vamos a poner nuestro signo más, nuestro signo menos, analizar la fórmula que vamos a utilizar, sustituir y hacer las operaciones y obtenemos nuestro resultado. Ahora, ese fue un impulso en una dimensión, pero recuerden que también podemos tener impulso en más dimensiones. En este caso vamos a analizar impulso en 2 dimensiones. Recuerden que como todo tenemos componentes, tanto en Fx como en Fy para las fuerzas, y también tenemos componentes para las velocidades, velocidad en X, velocidad en Y. Entonces, izquierda y abajo es negativo, derecho y arriba es positivo. Entonces, supongamos una pelota de béisbol con una velocidad inicial V0 es golpeada con un bat y sale en un ángulo
de velocidad final. Entonces el impulso horizontal y vertical van a ser independientes, ¿de acuerdo? O sea, va a ser independiente en la parte horizontal, el V0, y la parte vertical, ¿de acuerdo? Mi pelota solo tiene una dirección horizontal cuando choca, pero cuando sale ya tiene las dos componentes, tanto horizontal como vertical. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Va a ser separar nuestra fuerza, nuestra velocidad inicial y nuestra velocidad final en componentes. Recuerden, esta parte ya la habíamos visto, la parte de las I's y las J's. Vamos a tener una fuerza en X que le corresponde a Y, una fuerza en Y que le corresponde a J, velocidad inicial en Y, velocidad inicial en J, y velocidad final en Y y velocidad final en J, ¿de acuerdo? Y de igual forma podemos escribir todo esto, relacionarnos con las partes en X y con las partes en Y. Recuerden que al final todo tiene que quedar X con X y Y con Y. Entonces vamos a ver este ejemplo. Una pelota de béisbol de 500 gramos viaja a 20 metros sobre segundo, alejándose del bat con una velocidad de 50 metros sobre segundo, con un ángulo de 30 grados. Si AT es igual a 0.002 segundos, ¿cuál fue la fuerza promedio F? Entonces aquí, como les mencionaba, V0 solo tiene un componente en X. Entonces automáticamente ponemos Vx igual a menos 20 metros sobre segundo y V inicial en Y es igual a 0. Pero ¿qué pasa? Con la velocidad final hay en X y en Y. Entonces, igual como hemos estado trabajando, va a ser 50 por el coseno de 30 y 50 por el seno de 30 y obtenemos las velocidades en los componentes de Y X para la velocidad final. Entonces, primero vamos a considerar la parte horizontal o la parte de las X. Entonces tenemos nuestra fuerza en X igual a el cambio en el tiempo igual a la masa por la velocidad final en X menos la masa por la velocidad inicial en X. Todos estos datos ya los conocemos. Lo único que tenemos que hacer es nuestras operaciones y al final llegaríamos a dividir nuestra suma de nuestros dos momentos entre el tiempo. Porque recuerden que queremos despejar f de x. Y f de x después de hacer estas operaciones nos quedarían 15.8 kilonewtons. Entonces aquí en esta notación les recomiendo más dejarlo como 15.800 newtons. Traten de no usar este tipo de sufijos para dejarlo solo en newtons. Y ahora hagámoslo en la vertical. Esta fue en X, ahora en la vertical. En la vertical sabemos que Vy inicial es 0 y solo tendremos que hacer la parte de la velocidad final en Y. Entonces repetimos el mismo procedimiento y nos quedaría en este caso que la fuerza en Y sería 6.25 kilonewtons o 6.250 newtons. Y esta última parte la sacamos con el teorema de Pitágoras. Recuerden que ya tenemos un componente en X y un componente en Y, los elevamos al cuadrado y le sacamos raíz. Y este ángulo lo sacamos con la tangente. Sería Fy sobre Fx. La tangente inversa de la división de Fy entre Fx les debería dar 21.5 grados. Entonces estas son nuestras componentes en X y en Y esta es nuestra fuerza resultante y el ángulo con el que se haría esta fuerza. ¿De acuerdo? Entonces, para concluir este primer pedazo, este es un pequeño formulario de lo que hemos visto hasta el momento. Tenemos lo que es el impulso, que es J igual a la fuerza promedio por el cambio en el tiempo. La cantidad de movimiento o momento, que es P igual a M masa por velocidad. Impulso, que es un cambio en la cantidad de movimiento y que de esta definición parte esta fórmula. Fuerza igual al cambio en el tiempo
igual a la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial. Entonces, esto sería todo por esta primera parte. Lo siguiente que veríamos sería conservación del momento.